Hola amigas y amigos, bueno, estoy muy contento de regresar con el Quiero Contar Historias bueno, lo que me llevo entre manos ahora es la promoción y la proyección, la gira de la película El Impulso Nómada. La presenté en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y fue un éxito, vino muchísima gente. Presentó Gonzalo García Pino y fue maravilloso. Después también la presenté para la gente que había participado en la película, porque la he rodado en el pueblo donde resido, en Foixà, y entonces en un cine art déco precioso de Montgrí también la pasamos ahí. Tuve la satisfacción de que vino tanta gente, a pesar de que el cine era para 200 y pico personas, que tuvimos que hacer una segunda proyección inmediatamente. Y ahora la presento en Girona, en el Truffaut, y después en Barcelona el 2 de octubre en las Salas Mosaic, y luego va a Bilbao, a la FAS. Estoy encantadísimo porque además es una película muy artesanal. Yo la he ido como construyendo de manera poética, como si estuviera haciendo una novela o una poesía larga, ¿no? Porque yo me levantaba y pensaba, mira, hoy podría hacer pues que el niño leyera Tom Sawyer, porque todas estas, dejadme explicar el argumento, aunque ya lo debéis saber, porque lo he dicho bastante en redes y así, ¿no? Es la adaptación del primer capítulo de El Impulso Nómada, ¿no? Que son 2 tomos, no habrá un tercero, publicados por Galaxia Gutenberg. Uno es El Impulso Nómada y el otro es El Viaje a un Mundo Olvidado, ¿no? Y entonces El Impulso Nómada, que empieza en la infancia o en la niñez, que es el verano, finales de los años 50, cuando el alter ego, que en la película se llama Miguel y no Jordi, porque la película está basada en este primer capítulo, pero algunas cosas no son exactamente igual. Por eso he preferido tomarme esta licencia, que el niño se llama Miguel, como se llama en realidad, para que todo fuera más fácil, ¿no? Entonces es este verano en el que el niño tiene como un punto de inflexión y se da cuenta de, evidentemente, que está viviendo en un mundo gris muy opresivo, con la presencia constante de los curas y de la religión y de normas que no comprende. La familia tampoco está a gusto. Él tampoco tiene las herramientas como para saber qué es lo que está pasando, pero sí siente esta grisura de los años 50, y entonces se escabulle, intenta huir con los mapas, con los atlas, con los minerales, con el microscopio. Quiere huir muy lejos de aquella realidad que le agobia, ¿no? Y entonces él está fascinado con los gitanos, cíngaros, que cada año llegaban con sus carromatos, con sus burros, con sus mulas, y acampaban cerca del pueblo. Entonces él los iba a ver. Primero le daban como un poco de miedo porque se contaban historias terribles, la gente era muy racista, bueno, de hecho como ahora. La gente decía, es que los gitanos roban las gallinas, roban las sábanas, secuestran a los niños. Y entonces Miguel, o sea, yo, que los espiaba, se acercaba al campamento con miedo. Un día, un verano, pierde el miedo y entonces lo acogen fantásticamente. Pues lo invitan a un cocido gitano, después enseñan sus animales, y está con ellos y se hace amigo, sobre todo de László, un chico joven, un poquito mayor que él, y también de tío Antonio. Y entonces, bueno, no lo voy a contar porque haría un spoiler, ¿no? Pero se hace muy amigo de este niño, y después cuando estos gitanos se van, él se queda solo, otra vez, con sus cosas, y va al bosque, va con la compañía siempre de Bruxa, de la perra, y entonces vive como aventuras él solo por el bosque, y se imagina que años más tarde querrá ir a África, y hasta que el niño coge unas fiebres tifoides, no se dice, pero se sobreentiende, más está en el libro, y entonces tiene bueno, no lo digo porque no voy a contar la película, evidentemente, ¿no? Yo no pensaba hacer esta película. Hasta ahora he hecho documentales, aunque prefiero llamarles películas, en blanco y negro siempre, porque es más directo, llegas más
a mi parecer, más a la emoción, además es un homenaje al cine que me gusta, ¿no? La estética de la primera Nouvelle Vague, de Truffaut, bueno, y sobre todo ya mucho más antiguo, Jean Vigo, la Atalanta, Richard Flaherty, las primeras películas de Satyajit Ray. Este es el cine que me gusta. Bueno, también me gusta Parajanov, evidentemente, y Tarkovsky, bueno, John Huston, ¿no? Todo esto. Yo no tenía pensado hacer esta película. A veces aquello antes de dormir te vienen ideas, ostras, quizás tendría que coger un trozo del libro, intentar llevarlo al cine o hacer algo, tal. Pero no, porque no tenía el personaje, necesitaba el personaje, eso era básico. Entonces empecé a curiosear, a ver, igual se pensaban que era un pervertido o algo, porque me fijaban en los niños, a ver qué niño podía ser, o qué niño de 11 años o 10 podía ser el protagonista, ¿no? Y no encontraba ninguno. Y tampoco quería hacer un casting porque quería una cosa que fuera una cosa muy directa. Hasta que un día en casa de un sobrino estaba Sebastián Rosselló, el galerista, que por cierto tiene unas cosas maravillosas en su galería de Hospitalet, y estaba allí su hijo, Miguel. Entonces yo cuando vi a aquel niño con aquellos ojos, claro, totalmente, un poco años 50, me recordó a mí mismo las fotos que yo tenía, que había visto de pequeño, que por cierto desaparecieron. Soy una persona casi sin recuerdos de pequeño. Todas las películas Super 8 mi madre las tiró porque se pensaba que eran unas cajas que habían porquerías y se equivocó y que acabaron todas en el basurero. Y bueno, en fin, he hecho este inciso, que es una putada porque me podía haber ido de perlas para hacer otras películas y montajes y cosas, pero ya no está, o sea que finish, ¿no? Bueno, pues cuando vi a aquel niño, a Miguel, con aquella cara un poco tipo Pablito Calvo, Marcelino Panivino, pues entonces dije, ostras, y entonces se lo dije a su padre. Dije, oye, ¿tú crees que a Miguel le apetecería salir en esta película? Y dijo, ostras, sí, claro que le gustaría, no hay nada que le guste más que el teatro y todo esto. Y ya está, dicho y hecho. Y entonces empecé a rodar con él. Y luego yo escribía de una manera muy anárquica, lo que hizo que Juli Suárez, que es el productor, que ha tenido la paciencia, no de un santo, sino de 100. Porque claro, me decía, haz un guión, pues que yo no puedo hacer un guión. A mí era como una especie de poesía, ¿no? Me levantaba un día y si estaba Miguel, porque Miguel, por suerte, lograron encontrar una casa debajo de la mía y entonces pues podía disponer de él durante un verano o dos, ¿no? En algunos días, no siempre. Y entonces le decía, mira Miguel, vamos al bosque con la perra y ya veremos lo que pasa, y ya iremos filmando y tal. Lo mismo pues reunía a unas mujeres de pueblo y que interpretaban pues un poco las mujeres que yo recordaba de aquella época, que me interesaban mucho más lo que contaban ellas que lo que contaba la gente de mi familia o los veraneantes, que siempre estaban como un poco estirados, ¿no? En cambio ellas explicaban historias truculentas de la guerra, de unos muertos, de unos castillos de los que salían fuegos fatuos y cosas de estas que a mí me fascinaban totalmente. Es veu que va haver una matança allà. No van impactar ningú durante el temps. Els cadàvers encara per allà. Pero claro, yo no escribía un guión. Al final tuve que escribir un guión para que nos dieran una ayuda, pero me costó mucho porque es que no sabía yo lo que iba a pasar, porque cada día iba improvisando. Iba creciendo todo, ¿sabéis cómo estas cajas Petri que hacen cultivos biológicos, los biólogos, los médicos también, va creciendo como una masa, como de levaduras o de no sé qué, pues la película era un poco así, o sea, iba creciendo de manera orgánica, yo no sabía dónde me iba a llevar, y con lo que el Juli Suárez, repito, el productor, pues se volvía loco. Porque de repente él pensaba que ya habíamos acabado y le decía, mira, que se me ha ocurrido una escena, ya estaba acabada. Y entonces me decía, hoy no, más, no. Fue un poco un rifirrafe muy bueno porque vuelvo a repetirlo, ha sido un santo y gracias a él he podido hacer la película. También Xavi Pérez, como siempre, he hecho la edición con él, acabo de redondearlo todo y dar el toque suyo final, que es fantástico, y también hizo la postproducción, que es muy bueno. En cámaras, Albert Serrador, que siempre participa conmigo en mis documentales, no pudo hacer el 100% de la película, igual el 50%, porque tenía mucho trabajo y claro, nosotros era un poco por amor al arte, ¿no? Y un poco no,
por amor al arte, vamos. Y no, claro, lo tenía que hacer, tiene otras cosas que hacer también, pero tiene imágenes y tiene escenas fabulosas y sin él no la podría haber hecho. Siempre ha sido como mi soporte. Bueno, también el sonido es muy importante en esta película. Jordi Tresserras se ha hecho el sonido en directo y después ha habido una labor también de postproducción muy importante. Con Agosta Lustiza, con quien he pasado horas y horas y horas, y luego él, evidentemente, perfeccionando, mejorándolo todo en su estudio en Gracia, en Barcelona. Juli Suárez también ha filmado mucho, y después Xavi Pérez también en algunas tomas. Y yo he filmado, esta vez sí que y estoy muy contento del resultado, ¿no? Estoy feliz porque mis películas hasta ahora eran 4, Regreso al País de las Almas, o Retorno, ahora no me acuerdo si Retorno o Regreso, Comián, Socotra es la Isla de los Genios e Historias del Cabo Corrientes. Sobre esta última cualquier día haré quiero contar historias porque creo que no lo he hecho y hay cosas interesantes. Bueno, pues estas películas han sido rodadas cada una en el Quinto Pino. Y son un poco ha habido una investigación antropológica previa, ¿no? Al menos las 3 primeras, se han basado en libros que yo ya había publicado. Pero esta última es ficción. Esta vez no he tenido que cruzar el océano, ni llenar el mundo de CO2, ni venga horas en aviones y aeropuertos y todo eso, sino que es kilómetro cero puro. Es decir, siempre me decían, ¿pero por qué te vas al Quinto? Pues mira, esta la Rodoncas. Y también está filmada en los bosques que rodean a Foixá. Y muchos han desaparecido, porque la naturaleza ya sabemos cómo es, va todo cambiando, son bosques de riberas del río Ter, y a veces pues las riadas han llevado los árboles, o ha habido una pequeña dana, o no sé qué, entonces muchos árboles han derribado, pero crecen otros, es una cosa en constante evolución, ¿no? Es como budista, ¿no? Todo cambia constantemente. Tengo que decir que a mí me han interesado los pequeños detalles, como siempre los insectos. Yo de pequeño quería ser entomólogo. Me encantaban. Hasta que mi padre un día me dijo, nen, amb las formigas no et guanyarás mai la vida. Niño, con las hormigas no te ganarás nunca la vida. Es muy bonita la relación con Bruixa, con la perra, que es mi perra. Y yo creo que Bruixa la hizo fantástico. Es que no hacía falta contarle lo que tenía que hacer. Lo hacía, lo comprendía, es que es una perra inteligentísima. Iba detrás del niño, paraba, es que no había que decirle nada, menos que a las personas. Y también hay una actuación estelar de mi gato Jimmy, que era como un hijo para mí. Pasamos los 13 años que vivió, 14, no nos separábamos nunca, solo cuando yo me iba de viaje, dormía conmigo, yo bajaba a la cocina, venía él detrás mío, venía al lavabo, cuando me duchaba se quedaba afuera, dormía con la patita encima, bueno, era un amor de gato, una cosa de un cariño y un amor extraordinario, y el día que se murió tuve un disgusto, bueno, como si me clavaran un puñal, ¿no?, en el corazón. Pues es el gato en una escena que no estaba previsto, porque tuvo una perra, sí que yo a Bruixa le puedo decir cosas y las entiende. O puedo hacer trampas y esconderme detrás de una puerta, llamarla para que pase por la puerta, etc. Pero un gato es imposible todo eso. Pues cuando estábamos filmando una escena muy bonita, que el niño abre la puerta, que está en un sueño, pues de repente bajó el gato, Jimmy, entró por la puerta sinuosamente, se quedó un rato y bueno, nos quedamos alucinados cuando estamos filmando con Albert Serrador, que es el que filmó esta escena, ¿no? Nos quedamos totalmente anodadados. Y después salen muchos insectos que siempre me han fascinado, pequeñas mantis, una especie de escolopendras que si te pican te tienes que poner un antihistamínico porque si no igual pierdes el brazo. Y luego la marabunta, sale una verdadera marabunta, ¿sabéis? Estas hormigas que van errantes, que van por la selva y llevan a la reina en volandas, y otras que van recogiendo los huevos y llevan a las larvas, es decir, como una cosa, un hormiguero gigante en movimiento, protegido por los soldados con unas, ¿cómo se llama esto? Ahora no me sale, como los quelíceros es para las arañas, ¿no? Bueno, con las garras estas de la boca,
terribles, que esto te pica y es un dolor horrible, ¿no? Conseguimos filmar una marabunta por casualidad, porque de repente, ay, ¿qué pasa? Que me están picando. Y entonces tenía todas las piernas llenas de hormigas, y entonces vimos aquel río espectacular y lo estuvimos filmando hasta que las hormigas nos empezaron a atacar. Entonces esto también es yo creo que es una de las cosas bonitas de la película, ¿no? Este cuidado hacia los insectos. Y el día 25, el jueves 25 de septiembre, la pasamos en el cine Truffaut de Girona, y me presenta Pere Parramon, y vendrá por supuesto Jordi Fornells, que hace de Maki en la película, y Juli Suárez, de Xavi Pérez, bueno, vendrá todo el equipo, ¿no? Y después, el 2 de octubre, la presento en el Zumzeig de Barcelona, con la presencia del niño de Miguel Rosselló y de mucha gente más, Juli, Xavi, o sea, casi todo el equipo. Y bueno, estaré muy, muy contento de recibiros, etcétera, ¿no? Y presenta a Carlos Mir, que también actúa en la película. Hace de Imhotep, de sacerdote egipcio, en una de las alucinaciones que tiene el niño. Y ya no digo más porque sería un spoiler y abrutado. Es una película que habla de las emociones, ¿eh? No he querido hacer una cosa como pesada, historiográfica, no sé qué. Y después el niño, evidentemente, no ve las injusticias, no sabe lo que es el franquismo, no sabe lo que son los vencedores y los vencidos, no sabe nada de eso, de la gente que lo pasaba muy mal en aquella época. Y entonces este niño, a pesar de esto, vivía este malestar, los sentía, porque él prefería estar con la gente del pueblo, porque todo el mundo callaba en aquella época, nadie se atrevía a hablar de política, ¿no? Pero sentía esta grisura. Y cuando empecé a hacer la película, encontré unos temas sobre los zoos humanos, sobre el colonialismo, muy interesantes, que los puse, incluso también sobre la época franquista, una Barcelona triste, pues porque yo quería que fuera una película poética, que fuera una cosa emocional. Quería explicar este sentimiento que tenía el niño. Y entonces hubiera sido falso que un niño de 11 años tuviera la capacidad de analizar aquella situación tan injusta y tan terrible del franquismo. Y como un niño eso no lo podía haber hecho una persona mayor, evidentemente, pero un niño de 11 años no. Por tanto, todos esos trozos más, digamos, políticos y así, pues los he quitado en aras de dejarlo, de dejar que hablara únicamente la emoción, que de alguna manera se habla de todo esto. Se habla de los curas, tocones, se habla de aquella situación tan triste, del racismo de alguna manera, pero no hace falta que se diga, ¿eh? Prefiero que sea una cosa poética. Bueno, pues nada más, un abrazo para todos, muy contento de volver a abrir este canal, y con esta temporada, que ya no sé cuál es, ya no sé, no me acuerdo ahora, ya saldrá en la carátula. Y nada, un beso para todas y todos. Y encantado de estar de nuevo aquí.